vamos a iniciar nuestra clase con un pequeño repaso del anterior, ¿no? La anterior clase habíamos visto los diferentes enfoques que se debe contar para poder trabajar en un diseño curricular, ¿no? O también un rediseño, ¿no? Es importante contar con un enfoque. Y decíamos que un enfoque curricular es un conjunto de supuestos teóricos que pueden ser reglas de diseño que orientan la selección de finalidades formativas o la organización de contenidos, ¿no? Entonces, a partir de ello habíamos visto 5 enfoques, ¿no? El enfoque tradicional, que básicamente eh, el estudiante entraba en blanco y el docente es quien tenía el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí generalmente predomina la clase expositiva, decíamos, ¿no? La toma de apuntes, la lectura de textos y también el examen escrito, ¿no? Ustedes han podido exponer, ¿no? El grupo que le tocó y han profundizado este enfoque, ¿no? Y el otro enfoque que habíamos visto es el enfoque técnico racional, ¿no? De precisión y medición, donde aquí el objetivo es la productividad, ¿no? Taylor ha desarrollado esta parte para tener mayor productividad en su empresa, ¿no? Entonces, ese es un enfoque que también ha sido desarrollado eh, por Taylor y Taba, y bueno, es interesante, ¿no? Bueno, el otro enfoque es el enfoque constructivista, donde el docente y el estudiante son agentes totalmente activos, ¿no? El estudiante entra ya con, construye junto con el docente el conocimiento, ¿no? El estudiante es un agente activo que elabora significativos, reflexiona y colabora, ¿no? Y el docente es mediador a la vez de transmitir el conocimiento, y esto ha sido desarrollado por Piaget y Vygotsky, ¿no? Y el otro enfoque, el enfoque, decíamos, el enfoque crítico o sociocrítico, ¿no? O también denominado formación para la transformación social, ¿no? El fin de este enfoque es eh, que la educación es formar ciudadanos capaces de analizar, cuestionar y transformar su realidad, ¿no? Entonces, eso quedó pendiente para que ustedes puedan profundizar, y hay un grupo que tiene que un poquito comentarnos al respecto. Y el último enfoque, ¿no? Por competencias, donde está el saber hacer y el saber ser y convivir, ¿no? Donde decíamos que el saber es saber el conocimiento teórico y conceptual, ¿no? La parte teórica y conceptual, ¿no? Tener ese conocimiento y luego en saber hacer, ¿no? Adquirir habilidades, destrezas para aplicar todo lo aprendido en, en la parte teórica y conceptual, ¿no? Y el saber ser y convivir, eh, eh, esto es la aplicación de valores éticos, la responsabilidad y la actitud profesional, ¿no? Entonces, eso es el enfoque, decíamos, ¿no? El enfoque por competencias, ¿no? Entonces hemos visto esos 5 enfoques y quedamos en que había un grupo, creo, 2 grupos que faltaban por exponer lo que habían profundizado. Por favor, yo dejaría para que puedan compartirnos así rápidamente para poder ya ver los fundamentos, ¿ya? Buenas noches. Yolanda, Sí, justamente nos toca a ver, ¿puedes disertar compartir? compartir. Sí, sí. Buenas noches, Inge. No sé si se visualiza ya la diapositiva. Hola. Perfectamente, Yolanda, adelante. Ya, justamente como grupo nos ha tocado el enfoque sociocrítico, como mencionaba anteriormente el ingeniero Sergio, y mi grupo ha trabajado, conformado por mi persona Yolanda Ramírez, Gisela Magda, Rodrigo Yáñez y William Ventura, ¿no? Quienes hemos trabajado en lo que es el enfoque sociocrítico. El enfoque sociocrítico concibe la educación como un proceso de transformación social que surge como alternativa a los modelos tradicionales técnicos y conductistas, como los propuestos por Taylor y Taba, que se encontraban principalmente en la eficiencia y la medición. Bueno, este enfoque propone que la escuela no solamente transmita conocimiento, sino que se convierta
en un espacio para reflexionar, cuestionar y mejorar la realidad. Entonces, este enfoque sociocrítico se ha dividido en lo que son dos términos que construyen de dos ideas centrales, en este caso que son el socio, vinculado al contexto, a la comunidad y a los problemas sociales que afectan a las personas. Se ha relacionado, asimismo, la palabra crítico implica lo que es analizar, reflexionar y cuestionar la realidad para transformarle. Entonces, en sí, el concepto de enfoque sociocrítico ve la educación como un medio para formar sujetos capaces de interpretar su entorno, detectar injusticia y actuar para cambiarla. Podemos resumirlo en pocas palabras, ¿no? El concepto de socio crítico. Podemos visualizar también otros conceptos de otros autores. Sin embargo, como mencionaba, solamente podemos resumirlo como un medio para formar sujetos capaces de interpretar su entorno, asimismo detectar injusticia y actuar para cambiarla. También en este enfoque hemos tomado en cuenta la finalidad del enfoque y se ha plasmado como un principal de enfoque sociocrítico, es formar personas reflexivas, críticas y comprometidas en la transformación social. ¿No? Busca ir más allá de transmitir información que promueve el desarrollo con una conciencia crítica, la participación activa y la responsabilidad social. Entonces, eso hemos tomado en cuenta como finalidad del enfoque sociocrítico. También como objetivo principal se ha tomado lo que es comprender el porqué de las cosas, ¿no? Analizando de manera más profunda los fenómenos educativos y sociales. Este pensamiento crítico permite identificar lo que son los sesgos, la estructura de poder, las contradicciones y asimismo lo que es las situaciones de seguridad. Sin embargo, también hemos tomado en cuenta que el alcance de este enfoque sociocrítico eh, es amplio y se aplica en diversas disciplinas, como podemos ver en la filosofía, educación y ciencias sociales, ¿no? Que son tomados en cuenta este enfoque sociocrítico y que nos aplica en una actitud donde se forma de curiosa, reflexiva y de cuestionamiento de lo establecido. Entonces podemos decir que el enfoque sociocrítico también em, hemos tomado en cuenta lo que es una meta final o un alcance más allá donde no solo se busca proponer alternativas, sino que también se busca que las propias alternativas transformarlas en posibles. Entonces, de esa manera se ha trabajado con lo que es el enfoque sociocrítico y vamos a mencionar dos ejemplos o dos ilustraciones de acuerdo a la aplicación de este enfoque, ¿no? Podemos decir que en ciencias sociales el docente no solo explica el concepto de desigualdad, sino que también guía al estudiante, en este caso para investigar los problemas locales como la pobreza o la discriminación y plantear acciones para enfrentarlas. Entonces, el docente no solamente es el que nos educa, nos enseña, sino que nos ayuda a saber cómo enfrentarlo, a tomar esas acciones de cómo enfrentarlo. Tanto así como en esta otra ilustración del segundo ejemplo, tenemos en las áreas bueno, de derecho o medicina, que los contenidos no se analizan desde casos reales que evidencian injusticias sistémicas. Entonces, como el acceso de la desigualdad y la salud o la justicia. Podemos decir también que este enfoque o esta aplicación del sociocrítico conecta la educación de la teoría y práctica, ¿no? Para comprender, transformar lo que es la realidad. Son ilustraciones y ejemplos que en realidad se vive, es notorio y que hoy en día podemos vivirlas y no solamente desde ahora, sino que anteriormente también se ha realizado esta aplicación de este enfoque sociocrítico. Y de la misma manera,
como grupo hemos tomado lo que son la aplicación y aporte de este enfoque sociocrítico. Este enfoque sociocrítico aporta en tres niveles, bueno, se lo ha tomado en cuenta la aplicación en tres niveles importantes, ¿no? Y principalmente podemos decir que en el diseño curricular se elabora currículos contextualizados. También en el diseño curricular los contenidos se construyen colectivamente a través de las mesas de trabajo, a través de la planificación que se realiza y se busca trazar objetivos para desarrollar a través de una conciencia crítica y de un compromiso social. En este segundo, en el inciso B, en la metodología de este nivel de metodología se aplica mediante las estrategias participativas, ¿no? Como las investigaciones, la acción participativa a través del aprendizaje colaborativo, también los debates y análisis de casos, donde en esta parte de la metodología se puede mencionar que el docente actúa como mediador y el estudiante sería el protagonista. Entonces, el enfoque sociocrítico nos ayuda a tener a romper hielo mucho más de lo que debemos de partir de la teoría, sino también a la acción y a transformar lo que son las alternativas para poder ser nuestra fortaleza de dentro de lo que es el campo académico. Y en el nivel de evaluación, se centra más en el proceso donde los resultados ya pueden ser numéricos, como ahí mencionan los resultados cuantitativos, entonces los podemos ver a través de mediciones numéricas, donde hacemos se puede decir que ya el resultado de ver de dónde hemos aplicado, de cómo lo hemos trabajado, de cómo lo hemos elaborado. Entonces, de esa manera vamos a obtener lo que son los resultados numéricos. Asimismo, se valora la reflexión, la argumentación y la participación mediante el compromiso de tanto la integración de los estudiantes y docentes. Y en esta evaluación podemos mencionar también que se utilizan lo que son los portafolios y autoevaluaciones y proyectos integradores que nos ayudan a conocer a través de los resultados de esta evaluación sobre las aplicaciones de dentro de lo que es el enfoque sociocrítico en el currículum, ¿no? Como ventajas podemos mencionar, bueno, tiene diversas ventajas este enfoque, pero vamos a mencionar lo más principal, en este caso, que forma sujetos reflexivos y críticos que son capaces de analizar la realidad y cuestionar la estructura de poder. Asimismo, la ventaja de vincular la educación con la transformación social, promoviendo la justicia, la participación ciudadana e inclusión. De tal forma que podemos mencionar otra ventaja de integrar la teoría y la práctica, permitiendo aplicar los aprendizajes en contextos reales, ¿no? Como mencionaba anteriormente. Y como finalizando ya casi lo que es este enfoque. Una de las ventajas más es fomentar la participación activa. Es justamente lo que en este caso podemos mencionar que ahora lo estamos realizando a través de la enseñanza que usted nos está impartiendo a través de la teoría, podemos hacer la práctica de las disertaciones y profundizar más la temática, ¿no? Fomentar la participación activa, fortaleciendo el diálogo, la colaboración y asimismo también el aprendizaje colectivo. Este enfoque sociocrítico nos ayuda a transformar la educación en un proceso profundamente humano, ¿no? Reflexivo y orientado a la acción, tanto convirtiendo a todos los estudiantes como un agente de cambio capaz de comprender la realidad y actuar para mejorarla. Se entiende también que la educación deja de ser un simple proceso de transmisión de contenido y se convierte como una herramienta más para la justicia social, la equidad y la innovación, con un sentido humano que podemos nosotros no solamente aplicarlo, sino vivirlo también a través de las diferentes situaciones que tenemos dentro de lo que es la parte académica. No sé si mis compañeros pueden también argumentar, eso sería, Inge.
En cuanto a lo que es, trabajó la anterior clase sobre el enfoque sociocrítico, ¿no? Y eso fue lo que hemos tomado en cuenta lo más principalmente. Gracias, Yolanda. Gracias. Ingeniero, buenas Sí, noches. buenas noches. Complementando lo que indica mi compañera, quería mencionar un ejemplo, por ejemplo, en el área de ingeniería civil. Con este enfoque, el docente guía al estudiante, pero no solo en el cumplimiento, por ejemplo, de la normativa, de cómo calcular diseñar una carretera, sino va más allá, sino el estudiante ya puede analizar el cambio que produce, por ejemplo, el construir esa carretera, ¿no? El cambio social a todas las comunidades que están aledañas a a la carretera, por ejemplo, el desarrollo económico que puede traer a esas comunidades. Por ejemplo, un agricultor ya va a poder sacar sus productos por esa carretera. Hay un impacto social que el estudiante ya puede analizar. Por eso este enfoque conecta la educación, como dice, con los desafíos sociales y también con el medio ambiente del entorno, ¿no? Entonces el estudiante ya tiene un análisis eh, sociocrítico más conectado con las necesidades de la sociedad. Gracias. Gracias, ingeniera. Si hay alguien más del grupo que quiera comentar, si no, Yo, Lice, Inge, sí, buenas noches. buenas noches. Un poquito para nomás ya cerrar esta diapositiva, este pequeño que hemos dado. Informar, ¿no? O decir, digamos que desde el punto de vista, lo veo el enfoque crítico, sociocrítico. Podemos decir que representa una visión educativa comprometida con la transformación social y la formación integral del ser humano, ¿no? Este enfoque es muy importante, es esencial, podemos decir, en la actualidad. ¿Por qué? Porque impulsa una educación humanística, ética y transformadora que está orientada al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Eso sería mi pequeño aporte, Inge. Gracias, William. Bueno, sí, la formación es para la transformación social, mencionaba, ¿no? Decíamos que el fin de la educación es formar ciudadanos capaces de que puedan analizar y el estudiante asume ese rol, ¿no? Totalmente activo y es interesante, ¿no? Más está enfocado a la sociedad, como mencionaba la ingeniera también, si construimos una carretera, los impactos económicos, sociales van a cambiar, ¿no? Entonces, es interesante este enfoque y bueno, eh, la construcción del conocimiento, la comprensión de su contexto se hace pues realidad, ¿no? Entonces es muy interesante aplicar este enfoque crítico, sociocrítico, que él mismo menciona, ¿no? Que es formación para la transformación social, ¿no? Muy bien, Yolanda, al grupo han podido analizar y profundizar a fondo este enfoque que yo sé que cuando estén trabajando en un diseño curricular o en un rediseño, van a poder emplear estos enfoques, ¿no? Cuál se adecua más al contexto y bueno, eso va a permitir de que siempre como Casa Superior de Estudios buscamos la excelencia académica y es importante tener claro los enfoques y tomar el enfoque que responda, ¿no? Gracias, Yolanda, Ok, gracias. y a su grupo. Bueno, y quedaba un último grupo que era el enfoque por competencias. No sé si están presentes. Sí, buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Enseguida comparten. Sí, ingeniero, mi Bueno, hermano mientras me va a esperamos ayudar a por compartir. compartir, por favor. ¿Ya? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el enfoque por competencias.
Los colegas que componen el grupo en esta ocasión son Miriam Mamanicoyo, Jimena Paza Machaca, Carla Quiroz Chipana y mi persona, Celia María Barreto Calizaya. Bueno, para comenzar vamos a explicar que el enfoque por competencias en la educación superior es un modelo pedagógico que se centra en el desarrollo de las habilidades, las actitudes, conocimientos que los estudiantes necesitan para un desempeño profesional efectivo y activo. En ese enfoque se centra en lo que el estudiante es capaz de hacer con lo que sabe, en este caso el ser, el saber y el saber hacer, promoviendo una formación integral que articula justamente el desarrollo del estudiante para poder profundizar más así las habilidades que se pueda poseer. El objetivo principal es preparar a los alumnos para resolver problemas reales del mundo laboral, promoviendo la aplicación de prácticas de los saberes, el pensamiento crítico y el aprendizaje continuo. Dentro de las características principales, podemos mencionar que el aprendizaje está centrado en el estudiante. Además de ello, las actividades están basadas en problemas reales o simuladas. En este caso, como lo mencionaba anteriormente la anterior colega del anterior grupo, por ejemplo, como un ejemplo podemos tomar la carrera de Derecho. En este caso, un estudiante en lo que es la formación profesional que tiene llega a un punto en la carrera que necesita ya demostrar en la práctica, en este caso audiencias, todo lo anteriormente adquirido en conocimiento, en teoría, y es en esta etapa que ya con la ayuda del docente se va corrigiendo, se va profundizando y se va guiando la manera correcta de en la práctica ir asimilando todo el conocimiento. La evaluación, por otro lado, es continua y orientada al desempeño. Es decir, que en base al desarrollo se va haciendo una evaluación en cada etapa de la formación que se está teniendo y también para poder encontrar los vacíos que están quedando y poder fortalecer justamente. Otra característica es la integración de saberes y desarrollo progresivo. También otra característica es el trabajo interdisciplinario y aprendizaje autónomo. Es decir, de que el estudiante debe poder desenvolverse en diferentes aspectos, no solamente, como mencionábamos en la parte teórica, solamente reteniendo conocimientos, sino en la práctica o ya acabando en la vida laboral que se tenga. El aprendizaje, al mencionarse autónomo, quiere decir de que el estudiante, al mismo tiempo de recibir el conocimiento por parte del docente en las aulas, también debe, por su parte, adquirir de forma autónoma y voluntaria para poder fortalecer más el conocimiento que se pueda tener. Siguiente, por favor. La importancia del enfoque por competencias en la educación es que prepara justamente al estudiante para que en su vida laboral, en la vida real, pueda ser más competitivo en relación a los otros profesionales. Promueve también un aprendizaje significativo y motivador para que el estudiante pueda, por la misma metodología o por el mismo enfoque, poder desarrollarse y poder crear esa personalidad, se podría decir, eh, que le dé que lo ayude a poder desenvolverse de mejor manera. Fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y resolución de problemas. Y fortalece los valores, convivencia y responsabilidad. Justamente en lo que es el enfoque por competencias también se ve que existe dentro del desarrollo profesional del estudiante, el fortalecer, el poder interactuarse con los demás estudiantes, el poder interactuarse y poder desenvolverse de una mejor manera en relación a otros enfoques. Siguiente. Competencia.
Una competencia es la capacidad de una persona para movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el fin de actuar eficazmente en una situación real. Justamente lo que es el enfoque por competencias promueve eso, de que sea el profesional capaz de poder desenvolverse con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos para poder, como dijimos, el tener un mayor desenvolvimiento en su vida laboral, ya en la vida real. Combina tres dimensiones: el saber, saber hacer, saber ser y convivir. Siguiente. Los riesgos y desventajas. Dentro de lo que son los riesgos y desventajas, requiere una mayor planificación y tiempo, tanto para los docentes y estudiantes. Requiere una evaluación del desempeño, la cual puede ser subjetiva si no hay criterios claros. Necesita capacitación docente especializada, implementación desigual según recursos institucionales. Puede generar sobrecarga de trabajo en proyectos y tareas integradoras. Riesgo de priorizar lo práctico y descuidar lo teórico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es el enfoque por competencias, nosotros hemos plasmado la siguiente pregunta para poder realizarnos, que ya es en base, la pregunta, ay, se me cerró la pantalla. Conociendo todos los enfoques, ¿cuál consideras el más apto a nuestra realidad y necesidad en cuanto a formación académica? Bueno, a ver, ir respondiendo a la pregunta un poco. Bueno, todos los que somos parte de la Universidad Masónica de Pando, nuestro enfoque ha sido basado en competencias, ¿no? Está de acuerdo a lo que ha expuesto que la colega y también de acuerdo a lo que conocemos, este enfoque es bastante interesante, ¿no? Pero no lo hemos podido aplicar en su totalidad, ¿no? Si bien preparamos nuestros proyectos formativos bajo este enfoque, pero no lo hemos llevado a ejecutar como tal, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho la evaluación de este enfoque, esa era una de las debilidades, ¿no? Pero ahora, el nuevo modelo que plantea la universidad plantea una combinación, ¿no? Del enfoque constructivista con el enfoque formación basada en competencias con elementos conectivos, ¿no? Entonces, el conectivismo, perdón. Entonces, ese enfoque, la combinación de ambos, creo que va a ser más amplio, está más ah, enfocado a lo que es desarrollo productivo, sociocomunitario, y va a responder al contexto, a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que se está planteando actualmente con el nuevo modelo, si bien no está aprobado, pero se está se está implementando, ¿no? Entonces, veo que este enfoque basado en competencias eh, que actualmente estamos trabajando tiene buenos resultados, pero el problema es que no hemos aplicado en su totalidad, mencionaba, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien que quiere comentar sobre la pregunta de aquí del grupo. Inge, Inge, bueno, quisiera, continúe mi compañera. ya, no quisiera aportar un poco más sobre la pregunta de debate. Sin embargo, estoy de acuerdo en lo que se respecta al enfoque basado en competencia, en el cual se considera, para mi perspectiva, se considera el que sería de más apto para nuestra realidad. Sin embargo, la aplicación es un poco bajo, podría mencionar, siendo que aún estamos pasando lo que son el enfoque tradicional, donde todavía lo llevamos muy a un porcentaje elevado
en lo que respecta a la parte académica, en la formación académica, porque ya, si bien estamos en en la aplicación de las nuevas tecnologías e involucrar muchas herramientas tecnológicas para que podamos tener esas herramientas de tener más competencia dentro de la parte de la formación académica, pero sí, eh, los enfoques que se mencionaron anteriormente, cada uno tiene su propia importancia y fundamentación de acuerdo a este proceso, pero el que más debería de aplicarse, considero que sería el enfoque por competencia, ¿no? En competencia, que nos tendría que ser de mayor resultado en la formación académica y sin embargo, también ahí mismo podemos mencionar que la necesidad es un poquito más amplia para que lo podamos aplicar justamente esto. Y ya que estamos en este nivel de enseñanza posgradual, entonces estamos viendo la realidad que dentro del pregrado se vive, ¿no? Que la necesidad de aplicarlo mucho más, este enfoque por competencia. Eso sería, Inge. Gracias, Yolanda, muy bien. Sí, está dentro del nuevo modelo que se está implementando, está el FBC, pero también está el constructivista, ¿no? Como bien dices, es muy importante, que todos los enfoques son importantes, interesantes, pero actualmente la universidad ha visto por conveniente trabajar en ello. Bueno, ¿alguien más de Sí, bien? Inge, creo Sí. que el enfoque basado por competencias, sobre todo, ¿no? Como se centra en lo que viene a ser que el estudiante es capaz de poder hacer lo que él sabe. Hace poco tuvimos una feria bastante interesante que cada año se va fortaleciendo y entonces creo que eso ya es un plus más que tenemos para poder de alguna u otra manera cumplir, ¿no? Con eso que tiene la universidad. Realmente contar con estas características también en lo que viene a ser el enfoque basado por competencias. No creo que el aprendizaje que realizamos dentro de las aulas junto con el estudiante eh, de una manera, desde un ámbito comunicacional hablando horizontalmente y no verticalmente, ayuda, ¿no? A que podamos lograr estos objetivos. Y en eso también apunto a que si nosotros aplicamos una educación bancaria, creo, o nada va a poder salir a la luz de lo que viene a ser la creatividad, que a esto también se suma lo que viene a ser el enfoque basado por competencias. Entonces, queda fortalecer más, sobre todo en las aulas, ¿no? No solo en una carrera, sino creo que todas las carreras para que tengamos ese nivel de competitividad con otras universidades. Exacto, muy bien, licenciada. Sí, es así, ¿no? No está tan 100% tradicional, pero falta, falta trabajar más para realmente nuestra formación sea basada en competencias, falta mucha práctica, ¿no? Por eso mencionaba al principio ahí uno de los que ha profundizado bastante es Sergio Tobón, un colombiano que me acuerdo que yo en el 2007 u 2008 vino aquí a la universidad, me invitaron para que pudiera exponer y él decía, ¿no? El estudiante tiene que formarse haciendo las cosas, ¿no? Entonces, eh, la práctica para él, de acuerdo a su exposición, decía que es, es clave para que buscar la excelencia académica bajo este enfoque, ¿no? Entonces, creo que estamos en lo cierto, este enfoque debe continuar, debemos profundizar más y bueno, estamos en la universidad ha optado por este enfoque, seguir, ¿no? Profundizando. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que hemos concluido eh, esta parte del enfoque curricular y vamos a ver ahora lo que continúa con la otra parte que son los fundamentos que debe tener el currículum, ¿no? Los fundamentos teóricos que debe tener el currículum. Decíamos, ¿no?
que para construir un proyecto debe tener el enfoque, debe tener los fundamentos, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a compartir aquí. ¿Se ve, Yolanda? Sí, Inge, se visualiza ya. No sé, creo que Sí, ya se visualiza bien, Inge. ya. Un segundito, por favor. Ya. Eh, Habíamos visto la concepción del currículum, los enfoques del currículum. Ahora nos toca ver los fundamentos teóricos del currículum. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los fundamentos del currículum, entendemos cómo el proyecto educativo que orienta la forma intencional del proceso de formación debe aplicar esos fundamentos que muchos deben conocer. Tenemos varios de ellos, ¿no? El objetivo de estos fundamentos es sustentar conceptualmente por qué se enseña lo que se enseña, ¿no? También ver la coherencia que debe tener, ¿no? Y lo más importante, asegurar la pertinencia que debe tener, ¿no? También una, eh, es importante para guiar la práctica del docente, ¿no? Debe estar, debe tener un enfoque para el cual el docente debe guiarse para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, estos fundamentos teóricos explican el porqué de la selección de saberes, ¿no? El cómo de la organización didáctica y el para qué de la formación estudiantil, ¿no? Estos actúan como pilares que aseguran el currículum coherente, contextualizado, o sea, es decir, que responda al contexto y profundamente significativo, ¿no? Entonces, es importante definir qué es un fundamento y cuántos fundamentos, qué fundamentos existen actualmente, ¿no? Y eso depende de la universidad, cuáles va a considerar para su diseño curricular, ¿no? Vamos a ver 5 fundamentos en esta oportunidad y esta mañana en una reunión que hemos podido ver con las autoridades mencionaban o anteriormente en el modelo habían varios fundamentos, pero ahora se ha reducido a unos cuantos que posteriormente vamos a explicar, ¿no? Tenemos el fundamento filosófico, es decir, el sentido de educar, ¿no? Este fundamento filosófico nos dice que es la base que responde a la pregunta esencial: ¿qué sentido tiene educar? ¿No? ¿Qué sentido tiene educar? O sea, ¿por qué educar? ¿No? O sea, ¿por qué? Para tener mayores oportunidades de trabajo, para tener más conocimiento, para ser exitosos en la vida. ¿Para qué educar? ¿No? Entonces, ese, a esa pregunta responde el fundamento filosófico, ¿no? Porque provee la visión global que define los propósitos educativos, los valores, guía y la concepción del ser humano que se aspira a formar, ¿no? Entonces, ese es, y además, este fundamento filosófico incluye la misión, ¿no? El cómo vamos a formar y también la visión institucional, a dónde queremos llegar. También
o sea, influye, decía, ¿no? También en el perfil del egresado, ¿no? Entonces, este fundamento filosófico influye en el perfil del egresado o del profesional que vamos a formar. También influyen los valores que se pretende desarrollar, ¿no? Y también la selección de contenidos con relevancia humana y social, ¿no? Entonces, nos menciona que lejos de ser neutral, el currículum está impregnado de ideas sobre lo deseable, lo valioso y lo éticamente correcto en una sociedad, ¿no? Este pilar determina la finalidad última de la educación y además la concepción de personas, sociedad y conocimiento, ¿no? La orientación axiológica o sistema de valores, la visión ética subyacente al acto educativo, ¿no? Entonces, podemos decir que ese, este fundamento filosófico responde a la pregunta, ¿qué sentido tiene educar? ¿No? Entonces, podemos ver aquí algunas corrientes filosóficas, ¿no? Y su huella curricular, ¿no? Ahí tenemos la corriente idealismo que valora el mundo de las ideas, ¿no? La razón, la verdad y los valores universales, ¿no? Sostiene que la educación debe elevar el pensamiento humano hacia el conocimiento profundo y la reflexión moral, ¿no? Es decir, prioriza el pensamiento, la razón y los valores universales, ¿no? Promoviendo currículos clásicos y formación moral. Después tenemos el realismo, ¿no? El realismo sostiene que la realidad existe independientemente de quién la percibe, ¿no? La educación debe formar en la observación, el análisis y la comprensión científica del mundo, ¿no? Nos menciona que está enfocado en la observación y el conocimiento científico, ¿no? Genera currículos estructurados con objetivos claros y verificables, ¿no? Tenemos otra corriente dentro de este enfoque filosófico, que es el pragmatismo, ¿sí? Este, esta corriente sostiene que el conocimiento tiene valor cuando se aplica a la resolución de problemas reales, ¿no? El aprendizaje ocurre mediante la experiencia y la participación activa, o sea, en algo real, ¿no? Y valora el conocimiento en acción, favoreciendo currículos flexibles, ¿no? Basados en la experiencia y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, esa es una de las corrientes filosóficas. Y también tenemos el, el humanismo, ¿no? Esto básicamente se centra en la dignidad, la libertad y el potencial del ser humano, ¿no? Destaca la dignidad, mencionaba, libertad y la autorrealización, impulsando metodologías centradas en el estudiante, ¿no? Y en la formación integral. Y tenemos también el existencialismo, ¿no? Una de las corrientes que plantea que cada ser humano debe construir su propio sentido de vida, ¿no? O sea, formarse así, de acuerdo a lo que él ve, ¿no? Entonces, la educación en esta corriente debe promover libertad, autenticidad y responsabilidad personal, ¿no? Entonces, esta corriente promueve la construcción individual del sentido, ¿no? Influyendo, influyendo en sus currículos abiertos y desarrollo de autonomía personal. Entonces, dentro de este enfoque filosófico podemos ver estas corrientes, ¿no? Y es importante considerar, ¿no? Y, y pienso que perdón, esta, este fundamento filosófico es, es importante y creo que en cada, cada modelo académico siempre vamos a aplicar, ¿no? Luego, tenemos
el fundamento psicológico, ¿no? Este fundamento psicológico básicamente se centra en comprender cómo aprenden las personas, ¿no? O sea, se centra en el cómo, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Cómo se desarrollan las capacidades humanas y cuáles son los procesos cognitivos, ¿no? Afectivos y conductuales involucrados en el aprendizaje, ¿no? Este fundamento psicológico tiene una base en el conocimiento, ¿no? Se diseñan experiencias de enseñanza que están en sintonía con el desarrollo humano, ¿no? Los aportes esenciales, ¿no? Incluyen, por ejemplo, la comprensión del desarrollo cognitivo en sus diversas etapas, el estudio de la memoria, la atención, ¿no? La motivación, las emociones, ¿no? El conocimiento y abordaje de las diferencias individuales en el aprendizaje, ¿no? La relación intrínseca entre las experiencias previas y los nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, la motivación y la afectividad es fundamental en este fundamento psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes no aprenden solo por capacidad, sino por razones internas y externas, ¿no? Y la motivación, decíamos que es intrínseca porque fomenta el aprendizaje profundo y duradero, ¿no? Entonces, este es son uno de los fundamentos psicológicos, ¿no? Y también tenemos las teorías del aprendizaje que modelan el currículum, ¿no? Está el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el socioconstructivismo y el aprendizaje situado, ¿no? Entonces, dentro del conductismo, podemos decir que se enfoca en cambios conductuales observables, dando lugar a objetivos precisos, secuencias instruccionales y evaluaciones objetivos, ¿no? Dentro de lo que es el cognitivismo, destaca los procesos mentales internos, influyendo en la estructura lógica de contenidos y el desarrollo de habilidades de pensamiento. Y dentro del constructivismo, propone que el alumno construye su propio conocimiento, promoviendo el aprendizaje basado en problemas y la colaboración. Y dentro de la teoría socioconstructivismo, subraya la interacción social en el aprendizaje, ¿no? Enfatizando el trabajo en equipo y la zona de desarrollo próximo. Y por último, el aprendizaje situado, ¿no? Enfatiza el aprendizaje en contextos reales, ¿no? Favoreciendo proyectos integradores, simulaciones y estudios de caso, ¿no? Estas teorías, ¿no? No solo informan el diseño curricular, sino también guían las actividades, la organización del aula y los métodos de evaluación, ¿no? Adaptándose a las necesidades de cada estudiante, ¿no? Entonces, este fundamento psicológico creo que aplicamos todos, tenemos diferentes tipos, personas en nuestras aulas y bueno, al final tenemos que conocernos, ¿no? Hay estudiantes que son muy hiperactivos, estudiantes que son muy pasivos, entonces este fundamento psicológico debe ser aplicado, pues, ¿no? En el rediseño, perdón, en el diseño curricular o ya sea en el rediseño, es importante, veo, este fundamento psicológico, ¿no? Y también tenemos otro, otro fundamento que, que es el fundamento sociológico, ¿sí? Este fundamento sociológico analiza el currículum desde su relación con la sociedad, cómo el estudiante, una vez que sea profesional, cómo va a responder a la sociedad, ¿no? Los valores, sus estructuras y sus dinámicas de poder, ¿no? Parte del principio que
de que la educación no es un proceso neutral, sino que responde a intereses, necesidades y demandas de la sociedad, ¿no? Entonces, esto está más relacionado la formación con la sociedad, ¿no? Entonces, debes responder a la pregunta, ¿qué relación tiene el currículum con la sociedad? ¿No? ¿Sí? Seguramente decíamos a través de un comentario anteriormente de que si no tenemos una carrera de medicina vas a tener problemas de salud, ¿no? Vas a tener muchos pacientes que van a, no van a ser atendidos, pero si tenemos la carrera de medicina, entonces esos problemas van a reducir, ¿no? Entonces, ahí responde a la sociedad, ¿no? La universidad debe responder debe responder, debe responder al encargo social, ¿no? Ese término se maneja, ¿no? Debe responder a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es uno de los fundamentos, eh, este es el fundamento sociológico que consiste en responder a la pregunta, ¿qué relación tiene el currículum con la sociedad? ¿No? También nos menciona que este pilar explica cómo el currículum se relaciona con las necesidades sociales y la justificación de la formación, ¿no? La interconexión entre educación y el mundo laboral, ¿no? Porque todo profesional que salga de la universidad va a formar parte de una empresa, de una institución privada, pública, ¿no? Entonces, ¿cómo es la interconexión una vez que concluya, ¿no? Las desigualdades sociales y culturales y su impacto educativo, ¿no? La promoción de la inclusión, equidad y justicia educativa. También debe relacionarse con su papel en la reproducción o transformación de estructuras sociales, ¿no? Entonces, el currículum desde esta óptica puede ser un agente conservador de valores dominantes o un motor para el cambio social y la democratización del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, hay varios aspectos claves de este fundamento sociológico, por ejemplo, la relación, decíamos, entre educación y la sociedad, la función social de la educación, ¿no? La transmisión cultural, la formación ciudadana, la reproducción o transformación social, ¿no? También influencias del contexto económicos, políticos y culturales, ¿no? Y, y también la educación como agente de cambio, ¿no? O sea, nos hacemos desde la perspectiva crítica que la educación puede promover justicia, equidad, inclusión y transformación del entorno. Bueno, ¿cómo influye este fundamento en el currículo, ¿no? En la selección de contenidos que deben ser relevantes para la sociedad, ¿no? Ahí puede influir, ¿no? También en la inclusión de temas como ciudadanía, ética y diversidad cultural, ¿no? O también la adaptación de metodologías para el contexto, para contextos vulnerables, ¿no? Un ejemplo de este fundamento sociológico, ¿no? Si una sociedad enfrenta problemas de violencia o discriminación, el currículum debe incorporar, ¿no? Educación para la paz, convivencia, derechos humanos, diversidad cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a permitir dar solución a esos problemas y responder a la sociedad, ¿no? Entonces, este es uno de los fundamentos, ¿no? El fundamento sociológico, ¿no? Debes responder la pregunta, ¿qué relación tiene el currículum con la sociedad? Bueno, a ver, algún comentario de este fundamento sociológico, ¿cómo es la relación de nosotros si somos estudiantes una vez concluido con la sociedad? A ver, algún comentario. Inge, yo creo que justamente el pilar más importante para mí está entre el primero y el segundo, que las necesidades sociales, justamente que nosotros a través del currículum tiene que ir justamente de la mano con las necesidades que hay en la sociedad. Justamente por eso es que hay esa necesidad constantemente de actualizar eh, los planes de estudio y también
todo lo que tiene que ver a nivel macro, meso y micro en las carreras. Y hoy en día la UAP está viendo eso. Ve que hay una deserción muy grande de estudiantes porque sienten, en este caso los jóvenes, que no está respondiendo a las necesidades actuales que hay hoy en día. Hoy en día, entonces, por lo cual es importante, ¿no? Que siempre no se pierda esa relación en sí. Gracias, Barreto. Muy bien. Sí, nuestra formación, nuestra respuesta al encargo social es con la sociedad, ¿no? La sociedad está esperando para, hace rato, dijo la ingeniera, ¿no? Si construimos una carretera, ¿cuáles son los impactos, ¿no? Hay impactos económicos, impactos sociales, ¿no? Porque la gente, antes, si no había carretera, ahora va a haber carretera, entonces van a poder trasladar sus productos, ¿no? Y va a mejorar el nivel de vida de la sociedad, ¿no? De las personas que habitan por detrás de esa carretera, ¿no? Entonces, este es el fundamento sociológico, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, como mencionaba, trabajar en las diferentes familias laborales que debe contener si vamos a trabajar en una carrera, ¿no? Y qué asignaturas va a formar parte de cada familia laboral, ¿no? ¿Alguien más, Yolanda? Sí, justamente quería contar sobre lo que este fundamento sociológico no solamente permite comprender el entorno que impacta sobre el aprendizaje, sino también este fundamento sociológico se construye su propia identidad dentro de lo que son las actualizaciones dentro del currículo, las oportunidades o limitaciones hasta dónde debe de limitarse o enfrentarse lo que es este fundamento y también los valores y la comprensión dentro de la adaptación de la enseñanza, ¿no? A la realidad y de las diversas realidades de los estudiantes, siendo que cada uno tenemos diferentes perspectivas dentro de lo que es el ámbito académico. Entonces, esto nos ayuda a integrarnos mucho más dentro de lo que es este docente, del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante, ¿no? La integración. Eso sería, Inge. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? A ver, ¿cómo impacta este fundamento sociológico? Buenas noches, Inge. Sí, Ariel. Bueno, yo pienso que nos caracteriza como UAP, como Universidad Amazónica de Pando, con relación a otras universidades, se puede decir la diferencia de que este fundamento sociológico, donde llevamos el currículum a la sociedad, es bastante vistoso, si se puede decir así un término porque la universidad ahora, a través de la feria, la Fexpopando que hemos tenido, la Fexcoin, y hasta dentro del mismo programa, dentro del currículum que tiene cada docente, cada materia, promueve la interacción social. Y ahí ya estamos llevando la partecita del proyecto, de las necesidades de la sociedad a- hacia afuera, hacia mostrar la parte de toda la enseñanza para cubrir esa partecita de la sociedad. Y ahí yo creo que es la diferencia de la universidad, que promueve la integración a la sociedad, ¿no? Promueve la integración a cubrir todas esas necesidades. Dentro de esa gama que se tuvo de tantos proyectos, personalmente yo veo que me he enterado que habían cosas que se vendían aquí en Cobija, hablando de la Fexpopando, cosas que se vendían aquí en Cobija que ni idea que se vendían. Entonces, la universidad yo creo que promueve bastante este fundamento sociológico porque sí trata de responder a la necesidad de la sociedad, ¿no? Eso, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, este fundamento pues asegura que nuestro currículum sea pertinente, ¿no? Contextualizado y comprometido con la realidad social, ¿no? Entonces, mencionan ustedes que sí, con algunas actividades ya estamos vinculándonos
estamos respondiendo al encargo social, si bien no en su totalidad, pero sí estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, este fundamento, como verán, debe responder a la pregunta: ¿qué relación tiene el currículum con la sociedad? ¿Sí? Gracias, Ariel. Bueno, eh, también aquí lo que comentaron, ¿no? Eh, el currículum, un producto social y cultural, ¿no? Entonces, el currículum es el resultado de un complejo entramado de acuerdos, tensiones y negociaciones entre diversos actores como el Estado, las instituciones educativas, los docentes, las familias y el sector productivo, ¿no? Mucho hablamos de la vinculación de la universidad con el sector productivo, ¿no? Con las instituciones públicas y privadas. Entonces, a través de las actividades de interacción, extensión, ¿no? A través de las ferias que estamos organizando, nuestra vinculación con la sociedad ya está viendo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, este fundamento sociológico es, es pienso que es uno de los más importantes dentro de un diseño curricular, ¿no? Debe tener este fundamento, ¿no? También nos menciona que todo currículum está inmerso en un tiempo y espacio histórico específico, ¿no? También nos menciona que sus contenidos representan una selección cultural que inevitablemente privilegia ciertos conocimientos sobre otros, ¿no? Otro punto, considerar el currículum siempre refleja y expresa intereses sociales determinados, ¿no? Y por último, la educación es un factor crucial en la construcción de la identidad, la cohesión y el fomento de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, es, este fundamento, ¿no? Eh, mencionaba que es fundamental en cada diseño curricular o en cada rediseño que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Bueno, tenemos otros fundamentos también, ¿no? El fundamento pedagógico, ¿no? La organización de la enseñanza, ¿no? Entonces, este fundamento pedagógico explica cómo se debe llevar a cabo la enseñanza y qué principios orientan la práctica educativa, ¿no? Entonces, si la filosofía define los fines y la psicología del aprendizaje, la pedagogía define las acciones concretas para el currículo, ¿no? Para que el currículo se haga realidad, ¿no? Entonces, hay varios componentes de este fundamento pedagógico, ¿no? Los principios didácticos, las metodologías de enseñanza que conocemos, ¿no? El método expositivo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, o seminarios, talleres, proyectos, etcétera, ¿no? También el rol del docente, ¿no? Eh, el rol del docente, ¿no? Como facilitador, mediador, orientador o transmisor, ¿no? Dependiendo del enfoque que plantea, ¿no? También el rol del estudiante, ¿no? El sujeto activo, en algunos casos, sujeto pasivo, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Responsable de autorregular su proceso. Y también uno de los componentes de este fundamento pedagógico es la evaluación, ¿no? Y bueno, conocemos varios tipos de evaluación, por ejemplo, la evaluación formativa y sumativa, ¿no? La retroalimentación continua, ¿no? La evaluación auténtica, rúbricas y criterios, etcétera, ¿no? Entonces, este fundamento explica cómo se debe llevar a cabo la enseñanza, ¿no? Y qué principios orientan la práctica educativa, ¿no? Entonces, eh, este fundamento es, pues, es lo que día a día vemos y aplicamos y planteamos en nuestros proyectos formativos, ¿no? Los principios didácticos, la metodología de enseñanza, decíamos, ¿no? A ver, alguien que no ha participado, a ver, podría comentarnos sobre este fundamento pedagógico que acabamos de explicar. Mm, mm, y no sé,
¿Sí? Y no sé si puedo. Dale. Bueno, bueno, entrando a este fundamento pedagógico, solo quería también de alguna forma dar un criterio de cómo puedo considerarlo dentro de la formación académica. Por, podría mencionarse o o decirle que ese fundamento pedagógico se determina dentro del campo educativo un poco más, que más aporta dentro de lo que es el campo educativo, siendo porque brinda no solamente lo que es una base conceptual o metodológica, donde nos orienta como estudiante de cómo debemos enseñar o cómo debemos aprender o cómo aprenden los estudiantes o qué tipos de prácticas van a favorecer a un aprendizaje significativo y humano dentro de lo que es el avance académico. Inge, ¿no? Mi pregunta va de que si según la perspectiva de cada uno, concepto de uno, este fundamento pedagógico es el que más aporta dentro del campo educativo. Claro, porque este fundamento te va a permitir cómo vas a llevar a cabo la enseñanza, ¿no? Cómo se organiza la enseñanza, ¿no? Para transmitir el conocimiento a los estudiantes, ¿no? Por eso que este fundamento tiene esos componentes, ¿no? Didácticos, metodologías de enseñanza, decíamos, ¿no? El rol del docente, cuál es el rol del estudiante y cuál va a ser la evaluación, ¿no? Entonces, esos componentes van a permitir ver, aplicar eh, este fundamento pedagógico, ¿no? Entonces, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo se organiza la enseñanza? ¿No? Entonces, veo que es lo más fundamental, ¿no? Este fundamento dentro de lo que es el rediseño, dentro de lo que es el diseño, ¿no? De un proyecto, ¿no? Ah, ok. Ok, Sí, entonces, buenas noches. Buenas Sí, noches, pues, perdón. César, Buenas noches, Inge. Camilo, Sí, sí. dale, A ver, Cami, dale. Gracias. No, lo que en sí lo que usted está haciendo es entrelazar, digamos, la organización de la enseñanza con lo que nos enseñó antes. Y eso entraría aquí como los métodos, digamos, del constructivismo o lo que hemos expuesto para poder crear el currículum, ¿verdad? así es, ¿no? Hemos visto anteriormente las, los enfoques curriculares, ¿no? Que hemos visto el enfoque tradicional, ¿no? Pero bajo estos enfoques, ¿cómo fundamentamos, por ejemplo, este fundamento pedagógico, cómo nos organizamos para enseñar, ¿no? Entonces, estamos hablando de ello, ¿no? Debemos responder a la pregunta, ¿cómo se debe llevar a cabo la enseñanza? ¿No? Ya hemos definido el enfoque, ahora, ¿cómo fundamentamos? ¿No? Ello, ¿no? Tenemos ahí, hemos visto varios fundamentos, pero varios fundamentos están dentro de este proyecto, ¿no? Hay, por ejemplo, otros consideran, dependiendo del, de la región, el lugar, ¿no? Fundamentos ambientales, ¿no? Antes mencionaban de que al principio, me acuerdo el año 2006, que todas las carreras de la Universidad Masónica de Pando deben contar con asignaturas relacionadas con el medio ambiente. Y eso debe diferenciarnos de otras universidades, por ejemplo, un licenciado en Administración de Empresas, pero con mucho conocimiento en medio ambiente, ¿no? Entonces, dependerá dónde se encuentre uno para ver qué fundamentos emplear, pero estos fundamentos, este fundamento pedagógico, los que estamos viendo, deben estar dentro del proyecto, ¿no? Gracias, Inge. Inge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Inge, perdón, quisiera, Aportar un poquito, César, ¿no? antesito.
Sí, ¿me Inge, bueno, escuchas? solo, hola, hola. Buenas noches. Ay, César, por favor, César primero. Inge, sí, bueno, solo quería reflexionar, ¿no? Un poco lo que hemos hablado en la organización de la enseñanza. Como bien usted mencionaba, ¿no? Es muy importante tener un buen conocimiento de nuestro entorno, ¿no? De los estudiantes, tanto, y no solamente de los estudiantes en sí, sino también como en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y el alcance que puedan tener en el lugar donde impartimos la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si es una comunidad rural, digamos, el acceso a las tecnologías tal vez se encuentre un poco más limitado que en las ciudades. Entonces, me parece muy importante en realidad esta parte, ¿no? De cómo se organiza la enseñanza. Eso era, Inge. Muchas gracias. Gracias, César. Este, otro colega. buenas noches, Inge. Buenas noches, colegas. Bueno, Aportando un poquito, ¿no? Al fundamento pedagógico. eh, Esto va relacionado, ¿no? Con el modelo socioeconómico productivo que tenemos, ¿no? Y se ve. Eh, Respecto con la pregunta, donde el aprendizaje se puede construir es desde la realidad, ¿no? De la comunidad, la práctica y el contexto social, ¿no? Cómo van a ir aprendiendo también, haciendo investigaciones, produciendo, viviendo los valores comunitarios, ¿no? Entre eso, eso es lo que puedo aportar, Inge. gracias, Jimena. ¿Alguien más? Bueno, sigamos, por favor. Entonces, ese es el fundamento pedagógico y hay un fundamento más, el fundamento epistemológico, ¿no? La naturaleza del saber, ¿no? Este fundamento cuestiones profundas sobre qué es el conocimiento y cómo se valida, ¿no? También define la naturaleza del saber, sus métodos de construcción y los criterios por los cuales se considera verdadero, útil y relevante, ¿no? Este pilar influye directamente en la selección y organización jerárquica de los contenidos curriculares, la distinción entre disciplinas, áreas de conocimiento y saberes transversales, la estructura lógica, ¿no? Que hace al conocimiento que se imparte, la relación dinámica entre la teoría y la práctica en el proceso educativo y la promoción de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿no? Pues desde la epistemología se analiza si el currículum fragmenta el saber o lo integra, ¿no? Y qué criterios utiliza para legitimar lo que se enseña, abarcando desde el conocimiento científico hasta los saberes humanísticos y culturales, ¿no? Entonces, este fundamento epistemológico responde a las preguntas: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué criterios permiten validarlo? ¿No? O sea, se refiere al estudio de la naturaleza del conocimiento, sus métodos de construcción, su estructura lógica, su confiabilidad, su relación con otras formas de saber, ¿no? Entonces, eh, este fundamento epistemológico debe responder a la pregunta: ¿qué es el conocimiento y cómo se valida? ¿No? Ese es el fundamento epistemológico, que es uno de los fundamentos que faltaba para concluir, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario sobre este fundamento. ¿Qué nos podría decir? Han debido ustedes escuchar y han debido comentar también. Inge, hablando de este fundamento, entonces, este fundamento epistemológico fortalece la toma de decisiones pedagógicas y contribuye a una educación más crítica y reflexiva y que pueda transformar dentro de lo que es la parte académica. Sí, exactamente. Pero estos deben ser validados, ¿no? Ahí está la gran diferencia: ¿qué criterios permiten validarlo, ¿no? Y mediante la comprensión de su misma originalidad y validez dentro de la construcción del conocimiento,
siendo lo que este fundamento analiza de cómo sabemos y lo que sabemos realmente. Exactamente. Y cómo lo validamos, ¿no? El Tal cual. conocimiento y cómo se lo valida, Validar. Ok, ¿no? Sí. Cristian. Bueno, Gracias. como trabajamos en una propuesta, ¿no? De nuestras tesis, seguramente ustedes van a trabajar en una propuesta. Entonces, ahí la propuesta debe ser validada, ¿no? Sí. Entonces, se refiere a eso, este fundamento epistemológico, ¿no? Entonces, Sí, debes de viendo, ser las viendo preguntas. desde ese enfoque de una realización de un trabajo, la validación vendría a ser lo que, en este caso, si ya están en la etapa final de lo que es la tesis de la maestría, entonces, para presentación dentro de lo que ya esta etapa, la validación vendría a ser el aval del tutor que uno tendría que tener dentro de esta fase ya casi finalizada dentro de lo que es la presentación de una tesis de grado, el aval Así del es. tutor. O sea, prácticamente es primero aplicar, o sea, conocer qué es el conocimiento y cómo produce, o sea, cómo desarrollas, ¿no? Y Ujú. cómo lo validas, ¿no? Entonces, ese es el fundamento epistemológico, ¿no? Es- ¿No? Sí, entendido, gracias. Que define la naturaleza del saber, ¿no? Sus métodos de construcción y los criterios por los cuales se considera verdadero, ¿no? Útil o relevante, ¿no? A eso debes responder. ¿Sí? Sí, ok. Ingeniero, la ¿Sí? palabra. Bueno, entonces, bueno, yo entiendo lo que es ese fundamento, como usted mencionó, en sí entender el origen, la naturaleza del saber y también viéndolo desde la parte reflexiva, como usted decía, la validación y el por qué, el de dónde viene ese conocimiento, ¿no es cierto? Pero también creo que hay algo importante que serían algo a lo que leía, los límites del conocimiento, que más o menos hasta dónde se podría llegar a conocer. Eso también va dentro de ese fundamento, alguna vez cuando leí que es el que marca desde el origen hasta dónde se puede, hasta dónde se puede llegar a alcanzar el saber científico en este caso. Eso Así sería. es. Bien, sí, exactamente. A eso se refiere, ¿no? Básicamente mencionabas, debes responder a la pregunta qué es el conocimiento, ¿no? Cómo se produce y, bueno, los criterios de validación, ¿no? Bien, entonces, articulando estos fundamentos en educación superior, ¿no? La filosofía, la epistemología, la psicología, sociología y la pedagogía, ¿no? Eh, esta integración robustece el diseño curricular, o sea, empleando todos estos fundamentos, este proyecto va a estar bien sustentado, ¿no? En el cual va a permitir asegurar de que este producto responda al contexto, ¿no? Entonces, un proyecto bien fundamentado, entonces va a tener una respuesta favorable a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí están los 5 fundamentos que hemos podido ver y su articulación entre ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía, aporta el sentido y los fines educativos, ¿no? En la psicología orienta sobre cómo aprenden los estudiantes, ¿sí? En la parte de sociología permite comprender el impacto social del currículo, ¿no? Y la parte de pedagogía define métodos y estrategias didácticas, ¿no? Entonces, sí, la epistemología establece la naturaleza y la validez del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que este, se, se debe validar, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos que están actualmente, debemos considerar para un diseño curricular, ¿no? Esos 5 fundamentos. Pero hay más fundamentos, pero no es limitativo esto. Pueden ustedes considerar también otros fundamentos
decíamos, ¿no? Fundamentos eh, medioambientales, fundamentos tecnológicos, ¿no? Axiológicos. Bueno, podemos tener varios fundamentos, pero estos 5 son los que están dentro del modelo académico de nuestra universidad, ¿no? Entonces, debemos sustentar con él. Bueno, para irnos a un pequeño descanso, quisiera que ustedes, ahí está en el foro 2, ¿qué fundamentos teóricos considera más determinantes en la construcción del currículum universitario actual? ¿No? Ustedes pueden argumentar. Y bueno, había puesto 10 minutos para debatir, pero quiero que solamente puedan subirlo al foro, ¿no? De aquí a unos 10, 15 minutos volvemos y a ver, dos comentarios quisiera y bueno, esto es la asistencia para que ustedes puedan escribir en sus propias palabras de acuerdo a lo que hemos podido ver, esos 5 fundamentos, ¿cuáles ustedes considerarían los más, determinantes, ¿no? Eh, dentro de la construcción del currículum universitario actual, ¿no? Entonces, un comentario cortito. En el foro pueden ustedes escribir, ¿no? Y eso va a ser la asistencia. ¿Sí? ¿Volvemos de Inge, por favor? ¿Sí? disculpe, ¿ya está habilitado el foro 2 en la plataforma? Sí. A ver, vamos a chequear un ratito. Un segundito, ¿ya? Oh, no hay. Un segundito, ¿ya? Como me he salido ahí de, de clases, perdón, de mi oficina, así a la rápida porque no funcionaba. Por favor, vayan escribiendo y voy a ver si está habilitado el foro en la plataforma, ¿ya? Se desapareció la pregunta. Inge, acabo de entrar a la plataforma y no me sale el foro 2, solo el foro 1 me sale. No está habilitado el foro 2. Ingeniero, y si solo lo ponemos acá en los comentarios en el chat. Sí, es inhabilitarse, Inge. Perdón, César. Inge no está habilitado todavía. Ya, mencionaba, escríbanlo en el chat y yo voy a revisar ahí, voy a tomar asistencia ahí, ¿ya? Por favor. Ya, Inge, ya. Colegas, volvemos. Hola. Inge, estamos. Ya, Yolanda. A ver, estaba leyendo varios, lo que han podido responder. Muchos no solamente han comentado sobre qué enfoques podían aplicar, perdón, qué fundamentos podían aplicar, también qué enfoques, ¿no? Bajo qué enfoque trabajarían y qué fundamentos, ¿no? Entonces, está bien, he capturado todo. Bueno, a ver, ¿algún comentario, algún voluntario? Inge, también considerando muy aparte de lo que son los fundamentos de los fundamentos mencionados en la disertación que nos realizó. Estaba también, creo que es considerable o se podría tomar en cuenta lo que son los fundamentos tecnológicos, porque si bien estamos en una etapa o una era donde la tecnología va a la par de lo que son la formación académica, creo que se debería de tomar en cuenta en lo que es la, los fundamentos dentro del currículum. Bien, bien, Yolanda, sí, no hay límites. Pueden ustedes considerar también otros fundamentos, sí. Los fundamentos tecnológicos son importantes en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Las herramientas digitales. Es importante también considerar el fundamento tecnológico, ¿no? También yo consideraría el fundamento ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en la Amazonía y, bueno, considerar
tomar en cuenta este fundamento. Si bien la formación no es para la región, es nacional e internacional, pero consideraría, ¿no? Bien, Yolanda. ¿Alguien más? Sí, justamente yendo por lo que mencionaba la colega, fuera también de lo tecnológico, algo que es fundamental, si bien no sería a mi punto de vista determinante, pero sí es un fundamento esencial, todo lo que es lo político, social y económico. ¿Por qué? Porque llega a repercutir y realmente o a ayudar o a afectar en el desarrollo justamente tanto como docentes, como estudiantes y en sí, globalmente de forma general. Por ejemplo, en el contexto educativo, si habláramos de primaria, de colegios hasta la universidad, en mi caso he salido de una universidad estatal, de la Universidad Amazónica de Pando, que se rige justamente por el modelo académico que hay como Estado. Pero si el mismo Estado en la parte política se tomara determinaciones, estas afectan ya sea de manera positiva o negativa y en lo económico igual. A veces por más que se tenga el mejor enfoque, los mejores fundamentos, si no hay el apoyo económico, las instalaciones adecuadas, los mecanismos suficientes, no se puede llegar a cumplir el fin que se tiene. Eso sería, ingeniero. Gracias. Sí, esta parte de los fundamentos sociológicos podría ser complementada con la parte económica, la parte política, ¿no? En esa parte podría ingresar y se podría ampliar un poco más, ¿no? Entonces, consideren lo más que vean ustedes convenientes, ¿no? Porque un proyecto debe estar bien fundamentado, ¿no? Entonces, hemos visto hoy día esos 5 fundamentos, pero eso no es limitativo, ustedes pueden ampliar, ¿no? Entonces, ahí como consideraba Yolanda, ¿no? El fundamento tecnológico por el contexto en el cual estamos viviendo, la tecnología, el desarrollo o la aplicación de herramientas digitales es fundamental, ¿no? Eso, doctora. Bueno, colegas, vamos a ver una pequeña introducción, porque ya va a ser hora, pues, ¿no? Hay cruce de, con con otra maestría, creo. Entonces, vamos a ver, voy a compartir aquí. Sí, este, ¿se ve, Yolanda? Sí, que se visualiza diseño curricular, Bueno, unidad 2. sí, ahora sí vamos a entrar a lo que es mismo diseño curricular. Hemos visto los fundamentos, el currículum, ¿no? Los fundamentos y también hemos visto los enfoques, ¿no? Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es diseño curricular, ¿no? Las dimensiones del diseño curricular, ¿cuáles son, no? Entonces, vamos a aquí un poquito comentar y vamos a quedar aquí. ¿Ya? Bueno, el diseño curricular es un proyecto, decíamos, ¿no? Para crear una nueva carrera, ¿no? Y esto nace en las facultades, en las áreas, y también nace por la demanda de la sociedad, ¿no? Identificamos un problema, la Casa Superior de Estudios identificó un problema de la necesidad de incorporar una carrera, ¿no? Que debe responder al contexto, ¿no? Entonces, nace esto en las facultades, ¿no? Eh, esta, estas dimensiones del diseño curricular están en 3 partes. Está el macrocurrículo, el mesocurrículo y la microcurrículo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver lo que es macrocurrículo.
¿no? El macro, ¿no? Básicamente, el macro es el estudio de contexto, ¿no? El estudio de contexto. Hemos visto de que hay la necesidad de incorporar una carrera en la facultad, pero no vas a directamente crear la carrera, sino tenemos que hacer un estudio de contexto, ¿no? Un estudio de contexto donde debemos trabajar con empleadores, debemos trabajar con la sociedad, debemos trabajar con los docentes, estudiantes, ¿no? Pero si es una nueva carrera, pues formar un equipo, ¿no? Que tenga conocimiento de la carrera, ¿no? Como un ejemplo les doy, cuando hemos creado la carrera de comercio internacional, no habían docentes de esa carrera, ¿no? Hemos tenido que invitar profesionales de esa carrera, ¿no? Entonces, con ellos se ha conformado un equipo de trabajo, ¿no? Y se ha desarrollado, se ha realizado el estudio de contexto, ¿no? Ver el contexto, ¿no? Un contexto internacional de la profesión, también ver el contexto nacional de la profesión que queremos incorporar, ¿no? A través de una carrera, ¿no? El plan de desarrollo económico social, ¿no? Está estructurado en varios pilares. El Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, como un documento de análisis, es importante conocer, ¿no? Las leyes nacionales pertinentes, ¿no? El estatuto orgánico del sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? Un documento que debemos conocer para ver el estudio de contexto, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo Universitario, también existe ese documento, es importante conocer para plantear y desarrollar estudios de contexto, ¿no? El Plan Departamental de Desarrollo, ¿no? Cada departamento tiene su plan de desarrollo y es importante conocer, ¿no? Si quiero incorporar una carrera, ¿no? Por ejemplo, que responda al sector productivo, entonces, ¿qué dice de ese sector el Plan de Desarrollo Departamental, ¿no? El Plan de Desarrollo Municipal, ¿no? Otro documento que debemos conocer y enmarcarnos en las políticas que menciona en ese plan, ¿no? Y dentro del contexto universitario, el Estatuto Orgánico de la Universidad, ¿no? De la universidad, si es para la Universidad más única del Pando, de nuestra universidad, ¿no? También se cuenta con un plan estratégico de desarrollo de la universidad, ¿no? Está también el modelo de formación superior universitaria, ¿no? Que tiene la universidad. Entonces, son documentos que debemos revisar para ver y desarrollar el estudio de contexto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de macrocurrículum, hablamos del estudio de contexto, ¿no? Y eso debemos enmarcarnos también en el CUB, en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ¿no? Y, y el mesocurrículum corresponde al plan de estudios, ¿no? Al plan de estudios, ¿no? ¿Qué familias laborales debe contener? ¿Cuántas asignaturas para cada familia? La carga horaria, todo ello es el mesocurrículum. Y el micro es el plan, el proyecto formativo que nosotros elaboramos para desarrollar una asignatura en el semestre, ¿no? O en el año, ¿no? O el plan de clase, ¿no? O ahora en la universidad se está cambiando del proyecto formativo a lo que es planificación curricular, planificación didáctica curricular, se va a llamar. Entonces, ahí está esas dimensiones del diseño curricular, ¿no? El macrocurrículo, el mesocurrículo y el micro, ¿no? El macro, el estudio de contexto, el meso, el plan de estudios, y el micro, los proyectos formativos o
el- la planificación didáctica curricular, ¿no? Entonces, son esas dimensiones que debe contener el diseño curricular, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver a profundidad el macro currículo y creo que hay otro módulo para ver el meso y el micro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo a partir del día de mañana, ¿no? Entonces, este proyecto, el diseño curricular, debe estar en la carrera, ¿no? Y se debe socializar una vez que ya se tiene ese proyecto, ¿no? Se debe socializar a los estudiantes, a los docentes, a la sociedad y, y debe haber, y debe estar a la vista en la carrera, ¿no? En 2003 o 2002, cuando yo ingresé a la universidad, yo pedía ese documento y no había dos hojitas que solamente las asignaturas, no era el plan de estudios completo, ¿no? No había el proyecto, digamos, del diseño curricular, ¿no? Para la creación de la carrera, ¿no? No estaría ahí, pero yo lo que he podido conocer es el plan de estudios, ¿no? Dos hojitas, me acuerdo. Y eso no, no debe ser así, ¿no? Debemos tener el documento completo y debemos saber cuál es, la visión, la misión que busca la carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a ver ahora. Vas a entrar de lleno a lo que es el diseño curricular a partir del día de mañana, ¿no? Entonces, colegas, esas son las dimensiones y vamos a ver el macrocurrículum el día de mañana, ¿no? No sé si hay algún comentario sobre lo que esto último que estamos hablando. Inge, solo para salir un poco tengo un poquito de duda. Entonces vendría a ser lo que es la parte del macrocurrículo como referencia sobre en este caso, digamos, si se realiza un diseño curricular de una carrera, vendría a ser todo lo que es referente a antecedentes de la institución, en este caso de la universidad, que pueda aportar o que pueda fundamentarse dentro de este diseño curricular, específicamente de una carrera. Las referencias institucionales, tanto nacionales y regionales, relacionado a la carrera, ¿no? Relacionado a la situación, este, a través de las normativas y organización dentro de una carrera en específica. Entonces, eso vendría a ser la parte del macrocurrículo, Inge. Exactamente, ¿no? El estudio de contexto, Ujú. también se llama referentes, o sea, qué bases vas a tomar para poder plantear la carrera, ¿no? Para un contexto internacional, nacional y regional, ¿no? Entonces ahí están muchos documentos que puedes revisar para plantear la carrera y sustentar, ¿no? Entonces decíamos, está el Plan Nacional de Desarrollo, está, se habla de la universidad, ¿no? El Estatuto de la Universidad Boliviana, también el Plan Estratégico de la Universidad Amazónica de Pandos y para esta universidad. Entonces, son documentos que debemos revisar y sustentar, ¿no? Yo quisiera que eh, si ustedes dan docencia, quisiera que puedan revisar un, un proyecto de un diseño curricular y eh, si hay rediseño también, ¿no? Ahí está igual fundamentado. Quisiera, si tienen la posibilidad, quisiera que revisen para mañana y podamos comentar, ¿no? Ok. Sí. Ah, Sí. ¿Alguien más que comentar sobre lo que vamos a ver? Sí, la palabra, Inge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Bastante importante, ¿no? Complementando un poquito el tema, cuando una universidad está, bueno, toma la decisión de abrir una carrera nueva,
más allá de tener el conocimiento de la teoría, de las corrientes pedagógicos, los fundamentos también de la educación, es muy importante conocer la problemática que existe en el contexto donde se va a abrir la carrera nueva. Tenemos que conocer desde lo que es la constitución política, de ahí ir bajando para abajo hasta lo más cercano de las necesidades respecto a la carrera nueva que se está abriendo. Y justo lo que acaba de decir es bastante importante porque la universidad tiene carreras nuevas que están algunos en su tercer año, segundo año, y analizar ese contexto va a ser bastante importante porque hace tiempo que en la UAP no se han abierto carreras nuevas o no se han rediseñado las que existen con bastante antigüedad, porque en el contexto de Pando ya hay nuevas necesidades, hay nuevos enfoques que tomar en cuenta. La constitución política del Estado también ha cambiado bastante, entonces este punto es muy importante y lo que estamos que necesitamos saber respecto a la educación cuando estamos haciendo alguna práctica sobre cómo crear o fundamentar al momento de crear o reestructurar una carrera. Gracias, Inge. Gracias, Jorge. Sí, debemos tomar toda esa información para tener esas bases para plantear, ¿no? Una nueva carrera. Pero si ya existe la carrera, ya hay la carrera, entonces ya corresponde el rediseño. Pero antes del rediseño debemos hacer una evaluación curricular, ¿no? La evaluación curricular me va a permitir saber si hay que hacer un rediseño o hay que hacer un ajuste, ¿no? Si queremos modificar la carga horaria, queremos modificar e incorporar algunas asignaturas, no corresponde hacer un rediseño, ¿no? Entonces corresponde simplemente hacer un ajuste. Pero ¿quién me va a decir eso? La evaluación curricular, ¿no? Bueno, de la evaluación curricular, por ejemplo, de una carrera que nosotros hemos trabajado, decía que el, el 100%, el 80% de los profesionales no trabajan, ¿no? El 10% sí trabaja de su profesión. A ver, no sé, como el 80%, no, el 60% no trabaja de su profesión, está trabajando en otras áreas y un 20% creo que era, trabaja como docente, ¿no? Entonces, esa información debo tener cuando hago una evaluación curricular. Entonces, eso me va a permitir realmente hacer un rediseño o simplemente realizar un ajuste, ¿no? Entonces, muchas carreras dentro de la universidad actualmente están reducidas en estudiantes. Han debido escuchar ustedes que hay carreras que tienen 10 estudiantes, 8 estudiantes, ¿no? Entonces, amerita hacer una evaluación curricular y realmente identificar por qué, ¿no? Y en función de eso, plantear el rediseño o el ajuste, ¿no? Entonces, es importante conocer y, bueno, tomar nuevo rumbo para esa carrera, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, ahora que vamos a ver el diseño curricular, vamos a tocar toda esta parte que es importante, ya sea para plantear una carrera y posteriormente implementar y luego evaluar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, colegas. Bueno, no sé si alguien más, bueno, si no hay, Bueno, Inge, solo para complementar todo lo que han dicho los compañeros, simplemente decir que es importante que nosotros sepamos la diferencia, ¿no? Tanto de macro, meso y micro. Como sabemos, el macro deriva a la mesocurrícula y la microcurrícula especifica básicamente una materia en específico, ¿no? Y como decían, igual es necesario aplicarlo hoy en día y llevarlo a la práctica en las diferentes carreras de la Universidad Amazónica de Pando. exacto. Así es, Álvaro. Entonces, vamos a trabajar en ello, estos tres módulos, tres clases que nos faltan. Y bueno, a ver, esperamos compartir, ¿no?
conocimientos como ustedes. Usted decía que se han formado en la universidad, entonces, ¿cómo han visto su formación? Y bueno, si conocen su proyecto con el cual se han formado, ¿no? Entonces, es importante sus aportes, ¿no? Para tener esos conocimientos y poder plantear cuando les toque trabajar en un diseño o en un proyecto, en un diseño, ¿no? O tal vez en un ajuste, ¿no? Bueno, colegas, el día de mañana continuamos y bueno, tengo capturado todas las del chat, todos los comentarios, voy a lecturar y bueno, está interesante, ¿no? No sé si alguien Inge, más. Sí, porfa, no se olvide de subir la clase 3 y la 2 todavía no está en plataforma, y la diapositiva, ¿no? También para que podamos reforzar lo avanzado. la clase 2, ¿cuál? ¿La grabación? Sí, la grabación de la clase 2 esta, Ya, y si voy va a a, habilitarlo el forito para que podamos responder y tal vez para mañana poder debatir en base a lo que, si se va a hacer el foro. ya, de acuerdo, voy a hablar con el administrador para que pueda subir la grabación de la clase 2 y voy a habilitar el foro, por favor, a ver qué hora es. A las 10, por favor, lo habilito y puedan subir esa tarea de hace rato, ¿ya? Se pueden subir, pero tengo aquí también, ¿ya? Pero va a Ya, ser Inge, gracias. bueno, quedamos aquí. Hasta mañana, colegas. Hola, Inge. Bueno, Buenas noches. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, La mañana. Hasta mañana. hasta Luego. mañana. Hasta luego.